Bueno, muy buenos días, dependiendo del país donde nos estén sintonizando en esos momentos. Bienvenidos a todos ustedes a este evento online en vivo, o bueno, este webinar. Unos nos gusta mencionarlo también desde el punto de vista de una masterclass, o pues bueno, hablando con respecto a el indicador MACD en los mercados financieros. La idea pues del día de hoy es hablar con respecto a este indicador, sin duda alguna, aprender bastantes aspectos y características que muchas personas tal vez ignoran al momento de empezar a utilizar, bueno, por parte del indicador MACD. Pero pues la idea de hoy es que, claro, nos centremos en hablar con respecto al indicador de convergencia y de divergencia, que pues digamos que el nombre más popular se puede entender como el indicador MACD. ¿Listo? Igualmente les recuerdo a todos ustedes que este evento online va a estar disponible para todos ustedes, así que no se preocupen. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a arrancar con un tema bastante importante e interesante, que es con respecto a uno de los indicadores técnicos más populares utilizados. Yo podría decir a ciencia cierta que por parte de la gran mayoría de operadores del mercado. ¿Por qué ocurre eso? Porque pues sin duda alguna el indicador MACD es un indicador que brinda una información muy importante y muy, digamos que interesante al momento que nosotros los traders retail, los traders minoristas, ¿qué es lo que queremos nosotros? Claro, obtener esos resultados, obtener esos beneficios en el corto plazo. Y claro, pues el día de hoy vamos a aprender más con respecto a este indicador. ¿Listo? Entonces, vamos a arrancar entendiendo y sobre todo dando el primer paso desde el punto de vista de la academia y hablar con respecto a la clase en la cual pertenece el indicador MACD. ¿Y esto por qué ocurre? Normalmente existen muchos tipos de indicadores técnicos. La verdad, cuando nosotros hablamos de indicadores técnicos, no solamente los que de cierta manera se podría decir que son los más populares para utilizar, sino que también desde el punto de vista de, digamos, de la gran número de nuevos indicadores que van surgiendo a medida de, pues, nuevos analistas que crean sus indicadores, pues precisamente ahí es donde nosotros vamos a aprender bastante bien con respecto a este tipo de indicador. O sea, mejor dicho, en pocas palabras, hay muchos indicadores, tenemos que aprender y empezarlos a clasificar. Y el día de hoy con el MACD vamos a tener en cuenta que este indicador nosotros lo podemos clasificar como en el grupo de los indicadores de momentum. ¿Y esto por qué? Porque estos tipos de indicadores lo que nos quieren brindar es la información de cómo se está comportando precisamente la tendencia desde el punto de vista de su vitalidad. Es decir, si nosotros vemos que la tendencia que se está marcando presenta un dominio por parte del comprador, por parte del vendedor, o vendedor, también desde el punto de vista si se está presentando el inicio de esa tendencia o la finalidad de esa tendencia, también desde las características de meramente de los posibles momentos de incertidumbre o de enfrentamiento entre los operadores que efectivamente tratan de determinar el dominio en el mercado. Entonces, claro, cuando nosotros hablamos del indicador MACD, hace parte de ese grupo de momentum que tradicionalmente ustedes también lo pueden entender o lo pueden encontrar como el indicador de los osciladores, en donde pues normalmente en los osciladores, ¿qué es lo que nosotros vamos a poder encontrar? En sí, el grupo de los osciladores, y quiero que recuerden esto siempre, está conformado por los indicadores que se ubican por debajo del gráfico principal. Normalmente nosotros tenemos el gráfico principal, sea que lo trabajemos en velas japonesas, sea que lo trabajemos en gráfico de líneas, de barras, pero debajo del gráfico, ¿cierto? Vamos a tener normalmente los osciladores. Normalmente en el gráfico principal se ubican los de tendencia. Mientras que los de abajo, osciladores, que en los osciladores tenemos los de momentum, que ya sabemos que entre ellos está el indicador MACD, los indicadores de fuerza, alguna parte de ellos, por supuesto. Normalmente esto nos indica la información de la fuerza de ese momentum o la fuerza de esa tendencia. Los indicadores de tendencia son los que, como su nombre lo indican, son indicadores que efectivamente se grafican en el gráfico principal. Y digamos, ¿por qué ocurre esto? Porque nos quieren brindar información de cómo se está comportando la tendencia del activo. Y luego tenemos los indicadores cíclicos, que aquí sí podríamos decir que algunos se ubican en el gráfico principal, otros en la parte inferior, pero pues bueno, digamos que teniendo en cuenta esa clasificación, nosotros podemos arrancar que, o sí, podemos arrancar con el hecho de que cuando nosotros hablamos de indicador MACD, se entiende como un indicador de momento. Entonces, claro, el indicador MACD, ¿qué es este indicador? Y pues normalmente, ¿qué es lo que nos
quiere decir pues efectivamente este instrumento y por qué es tan popular en los mercados. Normalmente este indicador fue desarrollado por Gerald Apple, el cual diseñó este indicador con la finalidad de poder medir el comportamiento del seguimiento de la tendencia. En sí, lo que nos dice el indicador MACD es que sigue la tendencia y muestra la correlación de dos medias móviles. Normalmente esto es una media móvil exponencial con una media móvil simple, y lo que trata de decir es o determinar la correlación del precio con respecto a esta configuración de medias móviles. Y normalmente aquí nosotros vamos a poder entender que son medias móviles que están configuradas en 2 y 26 periodos, que está, digamos que también llevado con una línea señal por parte del mismo instrumento de 9 periodos. Normalmente este siempre se va a mover bajo una línea central, o como popularmente nosotros lo entendemos como el nivel de cero, y siempre va a tener un límite superior e inferior. Por eso es que se entiende como un oscilador, porque pues al final, si nosotros sabemos que ya va a estar el nivel de cero, sabemos que va a estar moviéndose siempre entre datos bastante positivos o entre datos cada vez menores y en algunos casos negativos. En el caso del MACD, pues obviamente dependiendo del instrumento y de sus movimientos, nosotros vamos a tener en cuenta de que va a estar oscilando entre ese rango. Y al momento en que se presenta la interacción de los elementos del instrumento con respecto a estos rangos, es donde nosotros vamos a poder trabajar bajo qué aspecto, bajo qué primicia, y es lograr identificar el inicio y la finalidad de la tendencia. Esto es por lo cual fue creado el indicador MACD. ¿Y esto por qué? Porque Gerald Alpert se dio cuenta, y que es algo que ocurre normalmente en los mercados financieros. Normalmente, al momento de analizar una tendencia, nosotros podemos ver que el 70 al 80% del mercado siempre está en una lateralidad. Es decir, son momentos en donde no existe una tendencia definida. Entre un 30 a un 20% siempre va a existir tendencia del tiempo, ¿no? Aquí estamos hablando en terminología del tiempo. Entonces, claro, normalmente el indicador MACD lo que nos va a ayudar a nosotros es que en esos momentos laterales vamos a poder identificar si se está presentando un inicio de la tendencia o si se está llegando a la finalidad de una tendencia. Por eso fue construido el indicador MACD, y sin duda alguna es uno de los más utilizados porque, claro, nos da ese valor agregado que no nos puede dar ningún otro tipo de instrumento, y es simple y llanamente de que el inicio y la finalidad de la tendencia nos puede dar tanto señales de entrada como de salida en el mercado. Y adicionalmente es utilizado también bastante por los operadores del mercado para poder llegar a detectar posibles divergencias en la tendencia. ¿Listo? Eso igualmente eso lo vamos a hablar más tarde. Ahora, en sí, el MACD, digamos que hay que tener en cuenta lo siguiente. Existe un MACD tradicional, ¿cierto? Que es el que están viendo en estos momentos en la pantalla. Y existe ya un MACD, digamos que un poco más actualizado. Normalmente el MACD siempre va a estar compuesto de dos partes, en el cual normalmente siempre va a tener la línea de los promedios, ¿cierto? Es decir, las líneas de las medias móviles, y el datos o los datos del famoso histograma, o que también ustedes pueden entender como MACD-H. Así ustedes lo van a poder encontrar en muchas configuraciones. Normalmente las barras de histograma, ¿qué es lo que nos están dando? Nos están dando la información de esa correlación que se está presentando entre esas medias móviles. Por eso es que a medida en que nosotros vemos que los precios son cada vez más positivos, el indicador MACD, como está construido por barras de histograma, a medida en que esos promedios son cada vez mayores, significa que van a presentar visualmente mayores crecimientos. Y ahí es cuando nosotros podemos ver un dominio comprador, y en el caso contrario vamos a ver es un dominio vendedor. Normalmente, si el dato es positivo, lo que nosotros vamos a poder entender es que se está presentando una aceleración de los precios, y se puede entender como una señal de compra. Mientras que efectivamente, cuando si el dato es cada vez más negativo y vemos que efectivamente los precios, en vez de tener una aceleración a una zona de mínimos mayores, vamos a encontrar es que va a presentar mínimos menores, y ahí es cuando nosotros vamos a poder entender que se está presentando una señal de venta. Pero claro, ¿qué es lo importante cuando nosotros hablamos de el indicador MACD? La línea de cero. ¿Por qué la línea de cero? Porque siempre cuando se presenta un cruce por parte de las barras de histograma
o por parte de la línea de señal MACD, es cuando nosotros vamos a entender de que se va a presentar ese posible cambio de tendencia. Es cuando nosotros ya evidenciamos ese cambio de tendencia. Al momento de evidenciar el cambio de tendencia es efectivamente una señal más clara o incluso la confirmación de una señal previa. Por eso es que el indicador MACD es uno de los indicadores, digamos que de cierta manera, más populares por parte de los traders. Pero esa popularidad, por supuesto que no significa que sea un instrumento o que sea sí, se podría decir así, que un instrumento o un indicador perfecto, porque realmente no lo es. O sea, normalmente el indicador MACD no es, o ningún indicador técnico en general, digamos que esto sí lo digo como para recalcar un punto que desde la academia siempre queremos dejar claros, y es que no existe un indicador 100% perfecto, 100% específico o que dé señales 100% garantizadas. No existe ningún indicador de ese tipo. Lo que sí existe es que nosotros podemos hacer un buen análisis para tener una lectura bastante cercana con respecto al posible movimiento de los mercados. ¿Listo? Ahora, para que ustedes entiendan, digamos que un poco cuando nosotros hablamos de, bueno, cómo se construye este tema del MACD, no significa que se tienen que aprender esto matemáticamente. No se, digamos que eso no es lo que yo quiero. Lo que quiero es que tengan en cuenta la relación con respecto a el comportamiento por parte de efectivamente los elementos que componen al indicador, cosa que si llegan a hacer una modificación de señales, pues al momento de hacerlo puedan hacerlo de una manera un poco más positiva y que adicionalmente su lectura esté acercada de acuerdo a la teorema, o sí, al teorema que se está presentando con respecto a dicho indicador. ¿Listo? Normalmente la línea MACD siempre va a hacer una diferencia entre EMAs, es decir, medias móviles exponenciales al precio de cierre entre los 2 y 26 periodos. Claro, aquí estamos analizando el mediano plazo con respecto al corto plazo de los precios. No importa si estamos hablando de marcos de tiempo menores o mayores, obviamente existen configuraciones que funcionan más para unos tipos de estrategias scalping, así como para otros tipos de estrategias. Eso sin duda alguna es verdad. Pero lo importante es que ustedes tengan en cuenta que ese diferencial lo que le permite a el MACD es tener señal o sí, tener señales claras e información precisa con respecto tanto a la construcción de las barras de histograma, porque vean, la línea MACD al final va a ser la construcción de efectivamente de esa diferencia entre las medias móviles menos la señal que al final, ¿qué es la señal MACD? El promedio móvil de los últimos 9 días. Es decir, estamos hablando corto plazo, mediano plazo, largo plazo o corto plazo a mediano plazo. Todo depende de cómo nosotros lo estemos visualizando. Al final, si estamos trabajando en un marco diario, muy seguramente una configuración de MACD tradicional estaríamos hablando de los últimos 9 días con respecto a los 12 días, con respecto a los 26 días. Entonces, claro, es importante que nosotros tengamos en cuenta este diferencial. Y cuando nosotros hablamos adicionalmente del histograma MACD, que era lo que pues precisamente les estaba mencionando anteriormente, aquí a medida en que esa diferencial entre las medias móviles con respecto a la línea señal MACD se va marcando, lo que vamos a poder entender y visualizar es efectivamente el dominio por parte de los alcistas o bajistas que estén presentándose en el activo, independientemente, digamos, de la manera como nosotros queramos visualizar el activo, va a ser la mejor manera de entenderlo. Es decir, nosotros aquí vamos a poder incluso determinar dominio por parte del mercado comprador o vendedor y como todo oscilador, vamos a poder también identificar momentos de sobrecompra o momentos de sobreventa por parte del activo. Eso sí, tanto el histograma MACD como podríamos decir la línea señal MACD nos dan señales falsas. ¿Listo? Ese es el punto importante. ¿Por qué hay que tener en cuenta esto? Porque no existe un indicador 100% preciso. No es que ustedes lleguen y ganan, no es que Raúl del Distrito Financiero, cuando estaba viendo el webinar en Flex Street, nos estaba mintiendo. No, es que no existe un indicador 100% perfecto. Entonces, por favor, si ustedes van a utilizar el indicador MACD, por favor, siempre pruébenlo. Es decir, háganle backtesting al indicador con respecto a su estrategia para saber si es un indicador que converge con respecto a su estrategia o no. Pero claro, recuerden, el MACD, buen indicador, pero ¿para qué se utiliza? Para poder identificar inicios o finalidades de tendencia. Entonces, quiero que tengan en cuenta eso para, eh, para que, para que empecemos a trabajar mejor de aquí en adelante. ¿Listo? Ahora, también, luego de entender
por parte de este tema del indicador MACD, vamos a visualizar, digamos que la manera tradicional del instrumento, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de la manera tradicional por parte del MACD, vamos a tener en cuenta que el instrumento o al momento de implementarlo va a tener en sí, digamos que las líneas separadas por parte del MACD y por parte de la línea señal MACD. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tener en cuenta, digamos, de una manera tradicional. Ahora, no significa que vaya a ser así al 100%. ¿Por qué? Porque normalmente las plataformas, wow, ¿qué pasó con el oro? Se disparó increíblemente. Seguro se conoció un dato de Estados Unidos. El PMI puede ser manufacturero y de servicios por parte de los Estados Unidos. Muy seguramente salió negativo y por eso es que el oro se impulsó. Pero bueno, volviendo, es que me sorprendí por la vela. Pero bueno, volviendo por parte de los indicadores, nosotros vamos a tener en cuenta que, eh, que al momento de implementar el instrumento por parte de los osciladores del MACD, como pueden ver, al momento de instalarlo, ya va a desaparecer las dos líneas por parte del instrumento. Ahora, ¿qué debemos hacer si queremos tener el MACD tradicional? Ya sea que ustedes estén trabajando por parte de MetaTrader o incluso por parte de TradingView, si están trabajando por parte de CTrader o incluso, bueno, por parte de diferentes plataformas, tienen que preguntar si realmente pueden, bueno, si tienen acceso a ese MACD tradicional. Dado caso que ustedes tengan la opción de mercado, pueden acceder a dicho, digamos, pues sí, a dicho contenido y aquí simplemente ustedes pueden escribir MACD tradicional y créanme que les va a salir. De hecho, si nosotros lo escribimos como MACD nada más, simplemente en los gratuitos, ustedes van a poder encontrar efectivamente, bueno, normalmente el MACD como el identificador de convergencia y divergencia, pero aquí está MACD Two Lines. ¿Por qué Two Line? Porque claro, este es el indicador que al final nos va a funcionar a nosotros. ¿Para qué? Para, pues digamos que trabajar con las dos señales. ¿Y por qué les digo esto al final? Porque muy seguramente cuando ustedes estén buscando por Google diferentes estrategias, se van a dar cuenta de que van a existir estrategias que exige que tengan las dos líneas del señal por parte del indicador MACD. Entonces, ahí es cuando nosotros vamos a tener en cuenta que es necesario tenerlo, ¿sí? Si no, lo utilizamos de manera tradicional, que es en el caso, como les tenía la imagen a continuación. Ahora, ya hemos entendido bastante por parte del indicador MACD, pero tenemos que ver dos aspectos importantes. Primero, sus características y segundo, la manera de utilizarlo, porque al final, bueno, estamos aprendiendo un indicador. Qué chévere, muy bacano, pero ¿cómo se utiliza, cierto? Es decir, al final, ¿cómo nosotros podemos sacar los resultados de esta, o bueno, con respecto a este aspecto? Y ya los vamos a ver a continuación. ¿Por qué? Quiero que tengan en cuenta lo siguiente. Al momento en que ustedes estén visualizando por parte del indicador MACD, ustedes van a poder ver que al momento en que se presente tendencia bajista en sus cotizaciones, van a poder visualizar que el indicador MACD se va a tratar de consolidar por debajo del nivel de cero. Mientras que cuando se presenten momentos o puntos o sí, alcistas, por decirlo así, tendencias alcistas, van a poder ver que siempre va a estar ubicado por, digamos que por encima del nivel de cero y que sus barras de histogramas van a mostrar efectivamente crecimientos. Pero, por supuesto, no quiero que se alarmen. ¿En qué sentido? En momentos en los cuales ustedes vean que los precios van bajo una dirección, pero el indicador MACD les está mostrando otra, a eso se entiende como divergencia en la tendencia. Y para las divergencias en la tendencia, no se preocupen porque hay una manera muy interesante de cómo nosotros le vamos a sacar el beneficio a dichas divergencias. Porque nosotros como operadores del mercado tenemos que trabajar con respecto a, o bueno, con respecto a esas divergencias, porque son buenas oportunidades para empezar a qué, sacar beneficios dado a un posible, o sí, a una posible corrección de los precios y que son correcciones bastante fuertes. ¿Listo? Ahora, ¿cómo utilizamos este indicador? Primero, cruzamiento. Cruzamiento es la manera más sencilla de trabajar por parte del indicador MACD, porque aquí es simplemente cuando nosotros veamos que el cruce de la línea señal se presenta con respecto a el indicador
o a las barras de histograma por parte del MACD, es cuando nos va a dar una señal clara. Obviamente, ¿cuáles van a ser esas señales? Súper sencillo. Si nosotros vemos de que cruzan de arriba hacia abajo, ¿cierto? Obviamente en terreno alcista, pero normalmente el cruce de abajo, de arriba hacia abajo, siempre se va a dar en terreno alcista, se puede entender como una señal de venta. Claro, hay algunos traders que lo trabajan de varias maneras. Unos deciden tomar posición de acuerdo a la señal de venta, hay otros que efectivamente presentan la señal, ¿cierto? Como efectivamente una posible entrada y confirman la entrada al momento en que cruza la línea señal del MACD con respecto al nivel de cero, porque este es el nivel de cero. Efectivamente, al momento en que cruza, ya se da la confirmación de que existe un dominio vendedor. Claro, digamos que esa confirmación nos puede llevar a tener una entrada más tardía a comparación de otros, bueno, sí, por parte de otros instrumentos, pero no significa de que obviamente no podamos aprovecharlo, porque hay algunos que deciden aprovecharlo, otros no, pero lo importante es entrar en el mejor momento. Ahora, si vemos que se presenta el cruce de abajo hacia arriba en dirección contraria, como lo podemos ver en esta parte de acá, nos está diciendo que esto se puede entender como una señal de compra. Entonces, ahí, claro, si se presenta esa señal de compra, pues nosotros podemos tomar posición y efectivamente llevarnos esos beneficios o incluso podemos trabajar con el hecho de que efectivamente se presenta la señal y la confirmación se da con respecto al cruce de nivel de cero. ¿Por qué? Porque normalmente el cruzamiento es la manera tradicional, pero pasar a la línea de cero se puede llegar a considerar esa doble señal que nos da el indicador MACD. Esto nos permite a nosotros evitar señales falsas, que sin duda alguna es el máximo dolor de cabeza que puede tener cualquier trader, así que hay que tener bastante cuidado con respecto a ello, pero más que todo es que esta va a ser la manera más sólida de confirmar que un dominio de tendencia. ¿Por qué estamos hablando de un dominio de tendencia con respecto al cruce de barras de histograma? Y lo podemos ver, incluso veámoslo rápidamente en el MetaTrader, ¿cierto? Pues madre, no sé, se me cerró MetaTrader. Pero bueno, igual, eso solamente es escribir aquí un MetaTrader y pues, ok, listo, perfecto. No se me va a cerrar, estaba por parte de la opción de mercado. Y digamos, como lo podemos evidenciar aquí por parte del oro, en una temporalidad de una hora que está dominando fuertemente. Pero lo que sí podemos evidenciar es que cuando se presenta el cruce de la línea señal, ¿cierto? Y que anteriormente nos da el cruce de arriba hacia abajo, señal vendedora, ¿cierto? Y se da el cruce. Esto ya lo que nos está confirmando es que hay un nuevo dominio vendedor confirmado. ¿Por qué? Miren las barras de histograma. Siempre van a pasar primero las barras y luego la línea señal del MACD. Cuando cruza la línea señal ya tenemos un dominio vendedor definido y que es efectivamente una buena manera para poder confirmar esa posición en venta, porque claro, aquí confirmamos la venta, aunque se mantiene una lateralidad bastante fuerte, pero normalmente aquí ya lo que podemos evidenciar es que se marca un nuevo inicio de tendencia bajista. Veámoslo en el euro dólar, porque se preguntarán, ¿funciona en cualquier marco de tiempo? Sí, funciona en cualquier marco de tiempo. Aquí teníamos incluso un doble techo, tenemos línea del cuello, cruza el cuello y miren al momento en que cruza la línea del cuello es cuando se da el cruce de la línea señal del MACD. Entonces, claro, aquí cuando cruza la línea del MACD, el nivel de cero, y anteriormente se dio no un cruzamiento, sino dos cruces, pues claro, tenemos un patrón de cambio de tendencia. Entonces, ya aquí, sin duda alguna, podríamos decir, nada, pues tomamos una posición vendedora y es una posición vendedora que efectivamente va a dominar con respecto al mercado. Por eso es que se considera que el indicador MACD, si lo trabajamos con respecto al cruce del nivel de cero, pues va a ser como una de las mejores maneras para que nosotros específicamente digamos que tengamos más información que confirme precisamente esos nuevos inicios de tendencia. Porque eso es lo que buscamos con el indicador MACD, dar el inicio de tendencia para entrar en esa posición o incluso, supongamos, estábamos en el euro dólar, ¿cierto? Estábamos hablando del doble techo. Entonces uno dice, listo, pero entonces ¿en qué punto nosotros saldríamos si utilizáramos solo el indicador MACD? Normalmente yo siempre les diría, miren, consejo, trabajenlo con más de un indicador, ¿cierto? Pero si solamente, digamos, por el MACD, sin duda alguna, cuando cruza de abajo hacia arriba, esto ya es una señal de compra. Entonces, claro, ya esta señal nos está diciendo que la tendencia previa llegó a su finalidad.
Como pueden ver aquí, a pesar de que el mercado se lateraliza igualmente, la tendencia bajista llegó a su fin. Porque claro, eso es lo que nos indica también el MACD, que se acaba una tendencia o que se está presentando señales de agotamiento. Por eso también, si nosotros, bueno, habláramos, ¿cómo trabajaríamos el indicador MACD? ¿Qué otro indicador nos funcionaría bastante con el indicador MACD? Normalmente el MACD se lleva muy de la mano con las medias móviles. Claro, está construido, normalmente es un indicador que está construido con respecto a medias móviles. Pero una configuración de medias móviles bajo cualquier estrategia funciona. Digamos que si ustedes tienen la estrategia de cruce de 4 de 9, o si tienen la de 10 20, o si tienen 20 50 100 y 200, que es como las cuatro medias que más dominan el activo, lo pueden trabajar. Digamos, hay uno que me gusta bastante, que es el triple cruce de la muerte del profesor Carpatos. Yo lo he mencionado mucho, pero ¿por qué me gusta ese cruce? Porque pues funciona y la verdad me ha dejado buenas enseñanzas bueno, sí, ese triple cruce de la muerte del profesor Carpatos. Entonces, claro, trabajemos las medidas móviles de 4 de 18 e insertemos una nueva. No me sale moving average de 40 periodos. Hijo de madre, y eso que las coloqué todas simples, no, tienen que ir exponencial. Ahí sí fue error mío. Entonces, ok, listo, perfecto. Ok. Vamos a cambiar esta de 18, pero cambiarla por otro color y coloquémosla en exponencial. Vean cómo cambia de fuertemente cuando nosotros lo cambiamos a exponencial de simple. Y todo simplemente por cómo está tomando la información la media móvil. Entonces, claro, estábamos analizando aquí, estábamos con el doble techo, ¿cierto? Si nosotros vemos de que se presentan cruces en el triple cruce de la muerte, vean la línea de 4 de media móvil de 4 periodos, cruza de arriba hacia abajo. La 18 anteriormente, ya más adelante la 18 cruza la de 40, digo que pena la de 40, la de 18 cruza de 40, mantiene orden bajista y efectivamente al momento en que se presenta ese segundo cruce y se confirma, previamente ya teníamos el cruce por parte del indicador MACD, es decir, señal meramente de venta. E incluso si lo queremos trabajar en un marco de 30 minutos, 15 minutos, el triple cruce y el MACD va a reaccionar bastante. Ahora, si ustedes se preguntan, bueno, en corto plazo, ¿qué configuraciones? La verdad, y sí les recomiendo que se lean bastante información con respecto al indicador. Digamos que no me atrevo a dar configuraciones de corto y de largo plazo porque normalmente me gusta manejarlo el tradicionalmente y que adicionalmente el MACD. Digamos que hay una manera interesante de trabajarlo que ahorita les voy a enseñar, que es trabajarlo como un filtro de tendencia para confirmar si efectivamente esos movimientos de tendencia son viables y que efectivamente se pueden presentar en el tiempo. Entonces, claro, volviendo previamente, se da el cruce, como pueden ver, cruce de la línea de señal y que previamente, cuando ya efectivamente se da la salida de la señal del MACD, como pueden ver, la media móvil de 4 cambia de tendencia alcista bajista, busca la de 18, se entrecruza, es decir, señal de incertidumbre, con la de 40 se intercruza y al momento en que abren confirman la venta. Y claro, ¿la venta hasta dónde iría? Pues obviamente, si vamos hasta el indicador MACD, hasta la salida, ¿cierto? Pero veamos el triple cruce. El triple cruce me lo muestra es cuando la de 4 periodos cruza nuevamente la de 18. Es decir, más adelante, claro, tenemos un punto en el cual yo consideraría que bueno, de hecho ambas salidas están paralelas al precio. Entonces, no digamos que no vería ningún inconveniente con respecto a ello. Pero claro, aquí ya tenemos información bastante sólida de que este movimiento bajista fue en pro de la tendencia y como fue en pro de la tendencia, efectivamente tenemos una señal de salida y de entrada en el mercado bastante sólida. Pero vean aquí lo que me parece más interesante. Si mirábamos el doble techo previamente, que nosotros decíamos, uff, aquí está mejor la señal de venta, tenemos que las barras de histograma cruzan de datos meramente positivos a datos negativos, es decir, cruzan la línea de cero. Se consolidan datos negativos, ¿cierto? Que esa sería como la señal, o digamos que una señal previa al cruce de la línea del MACD, qué pena, de las barras de histograma del MACD. Entonces, claro, esto es una información bastante sólida que, como pueden ver, es un cruce muy sencillo y que funciona bastante bien. Ahora, que si funciona con respecto el indicador MACD a cualquier activo, claro que sí funciona con respecto a cualquier activo. Yo no les voy a mentir ni les voy a decir que no, porque normalmente el MACD es una configuración o es un indicador construido con base a medias móviles. Y al final, ¿qué son medias móviles? Promedios de los precios.
y siempre los promedios de los precios se van a comportar de acuerdo al movimiento de precios. Entonces, claro, de cierta manera se pueden considerar como si fuera un ciclo repetitivo. Entonces, eso puede llegar a funcionar bastante. O bueno, no desde el punto de vista de un ciclo repetitivo o constante, porque ahí sí ya sería como la profecía autocumplida por parte de Fibonacci. Pero créanme que cuando les digo que sí funciona, es porque sí funciona, ¿listo? Entonces, es bastante bueno. Quiero que, digamos que le puedan sacar bastante beneficio con respecto a ese indicador. Ahora, bueno, si estamos hablando de señales de compra, señales de venta. Ahora, también podemos utilizar el indicador al momento de poder identificar niveles de sobrecompra o de sobreventa. Claro, no significa de que, digamos que esté por encima, digamos que se pueda ver de una manera más exacta a comparación de que si estuviéramos utilizando, no sé, RSI o CCI. Normalmente el MACD siempre va a presentar niveles de crecimiento o de contracciones bastante significativas, pero siempre como un oscilador va a llegar a un punto en donde pues efectivamente va a volver a buscar el nivel de cero, ¿cierto? Es decir, siempre se va a estar moviendo bajo ese promedio. Entonces, claro, lo mismo ocurre para poder identificar niveles de sobrecompra y de sobreventa. Para poder ubicar esos niveles de sobrecompra, pues precisamente ahí es donde nosotros vamos a poder consolidar de que cuando presenta esos máximos tan, digamos que marcados, pues efectivamente ya sean señales en el cual el mercado esté sobrecomprado o sobrevendido. Lo triste es que estos señales de sobrecompra o sobreventa pues pueden ser un poco tardío porque nosotros lo vamos a evidenciar a medida que el MACD vaya cayendo, ¿cierto? Es decir, que aquí podemos indicar previamente que en terreno positivo estábamos en una zona de sobrecompra, ¿cierto? Mientras que en terreno negativo, cuando llegan a ese máximo, podemos estar en una zona de sobreventa. Ahora, ¿cuál es el truco acá? Es que nosotros utilicemos los datos históricos. ¿A qué nos referimos con respecto a esto? Normalmente a medida en que los precios van marcando, nosotros podemos ir marcando zonas de extremos por parte del indicador MACD. Lo importante es que esas zonas de extremos nosotros las identifiquemos sobre todo por el número de veces que toca. Si nosotros miramos esto previamente en el futuro, puede que efectivamente nos funcione para identificar niveles de sobrecompra o sobreventa. Miremos actualmente el extremo que marca con respecto al euro dólar. Es bastante marcado, pero como pueden ver, previamente no se consideraba una zona de sobreventa, pero si podemos visualizar los niveles previos, efectivamente eran casi máximos que tocaba el MACD o que efectivamente ya nos indicaba niveles de sobreventa. Entonces, claro, incluso miremoslo más o menos alrededor del 11 de julio, podemos ver que se acerca casi a ese tercer nivel e incluso lo llega a superar, es decir, que tenemos nuevamente posibles zonas de sobreventa pues por debajo del menos 0.004838. Que claro, unos podrían decir, ah, pero es que eso es como algo muy relativo, muy intuitivo. Sí, normalmente eso va mucho al análisis del ojo por parte del trader, pero que si ustedes me preguntan si funciona, sí funciona. Identificarlos así es una manera como nosotros nos ayudamos. Es la misma manera como nosotros podemos consolidar mejores zonas cuando estamos trabajando por parte del CSI. Lo mismo lo podemos utilizar por parte del MACD. ¿Listo? Y ahora, el segundo, digamos que la segunda cosa por la cual los traders más lo utilizan en los mercados financieros, sin duda, es a través del mercado de, oh, qué pena, a través de la identificación de divergencias en la tendencia. Ahora, ¿qué es una divergencia? Una divergencia simplemente es como una discordancia, o mejor dicho, es cuando efectivamente los precios van en dirección opuesta al instrumento o al indicador técnico, ¿cierto? Es decir, que si nosotros identificamos de que se están presentando niveles de crecimiento en los precios, pero el indicador está mostrando niveles de contracción o de debilidad en los precios, pues efectivamente ahí es cuando nosotros ubicamos esas divergencias. Normalmente existen dos tipos de divergencia, divergencia alcista y divergencia bajista. En el caso de la divergencia alcista se puede entender como una divergencia negativa y en el caso de una divergencia bajista es una divergencia positiva. Entonces aquí es cuando nosotros vemos que los precios, ¿cierto? Y en la divergencia negativa alcanzan un máximo mucho más alto, es decir, que nosotros vemos que, mejor dicho, los precios están manteniendo unos crecimientos increíbles, pero por el lado del indicador estamos viendo es que se están presentando contracciones en las barras de histograma por parte del MACD. Entonces, claro, ¿esto qué significa? Que la información que se está presentando en los precios no concuerda con respecto a la información de los cálculos que nos están mostrando los indicadores. Normalmente en el MACD también ocurre lo mismo. Entonces, claro, ahí es lo que nosotros siempre vamos a esperar, es que los precios reaccionen a la dirección del indicador, ¿cierto? Entonces, en una diferencia negativa, lo que nosotros tenemos que estar pendientes es ante señales,
de acumulación y distribución, cosa que se presente un rompimiento y el precio cambie drásticamente. ¿Por qué? Porque normalmente los precios siempre van a cambiar de tendencia de una manera agresiva. Y cuando se presentan esos cambios agresivos es cuando nosotros aprovechamos y efectivamente nos llevamos los mayores beneficios posibles. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta con respecto a ello. Mientras que en la divergencia positiva, como se los tengo acá en este caso, sobre todo en este ejemplo de divergencia, bueno, eso es una divergencia negativa, que nosotros vemos que los precios van presentando niveles cada vez más altos, ¿cierto? Pero el histograma MACD me presenta pues efectivamente contracciones. Cuando ocurre esto, pues normalmente ¿qué esperamos nosotros? Ubicamos soporte y resistencia más cercanamente o incluso a lo largo de esa lateralidad, identificamos ese breakout, rompimiento y como pueden ver los precios van a reaccionar a dirección de las barras de histograma del MACD. ¿Listo? Entonces, esto es un punto que nosotros, ¿qué debemos hacer al momento en que ocurre esto? Simplemente les recuerdo, ubiquen mejores niveles de soporte o de resistencia, ¿cierto? Al momento en que ustedes vean que los precios reaccionan, digamos aquí tenemos un patrón de tres velas. ¿Cuál es este patrón de tres velas? Tres soldados, qué pena, tres soldados, uy, tres cuervos negros. Entonces los tres cuervos negros que nos dicen, pues efectivamente se va a presentar un dominio bajista. Vemos que efectivamente el MACD sigue con su camino y los precios reaccionan bajo esa dirección. Entonces nosotros se presenta el rompimiento, confirma, tomamos posición de venta y efectivamente nos llevamos ese movimiento. Por parte de la divergencia, en este caso positiva, pues es contrario, que efectivamente los precios están a la baja y el indicador está a la alza. Entonces ahí lo que nosotros esperamos es la reacción contraria. ¿Listo? Entonces, esa es la manera como nosotros vamos a utilizar el indicador MACD de aquí en adelante. ¿Listo? Y pues ya con esto llegamos al final de este evento online. Espero que les haya gustado bastante. Sé que fue un poco, digamos que directo al punto, pero es que a mí me gusta decir, explicar así los temas, muchachos, porque me gusta es que efectivamente aprendan cómo se utiliza el indicador, cuáles son sus características, aspectos necesarios, porque siempre es importante ver, bueno, cómo estuvo construido para saber si quiero meterle la mano a los parámetros, cómo hacerlo. Pero si quieren saber más de esto, no solamente de eso, cursos de trading, newsletter, tutoriales sobre, qué pena, tutoriales sobre plataformas, servicios de asesoría, eventos en vivos, como en este caso, este evento que nos brinda el broker, bueno, por parte del equipo de FX Street, o clases personalizadas, por favor, escríbanos a info@ldfx.com y les recuerdo que mi nombre es Raúl Ramírez, analista senior por parte del Distrito Financiero. Los invito a todos ustedes a quien nos visiten en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram. Tenemos TikTok y canal en YouTube para que ustedes pues efectivamente nos visiten, aprendan más con respecto a los mercados financieros, con respecto al mundo del trading. Y bueno, les agradezco a todos ustedes por su participación. Por supuesto, dándole un gran agradecimiento a FX Street por brindarnos este espacio, pero adicionalmente, tip importante que les puedo dejar. Si ustedes ingresan a la página de FX Street y visualizan muchos artículos que grandes analistas están publicando, ustedes van a poder ver que utilizan bastante el indicador MACD o que hacen referencias con respecto al MACD. Pónganle atención porque créanme que es una información muy importante. ¿Listo? No siendo más, feliz noche para todos ustedes y felices trades para todos. No siendo más, feliz tarde para todos o bueno, feliz mañana para todos. Hasta luego, traders.